La receta de hoy va a ser pollo a la naranja estilo chino. Una receta oriental buenísima que no os podéis perder. Esperaos hasta el final del vídeo y podréis comprobar qué receta más magnífica y qué buena que está. Es una de las recetas chinas más jugosas y exquisitas que puede haber. Os animo a que os suscribáis a mi canal, le deis a me gusta y nos sigáis. Sin más, vamos a la intro. Los ingredientes que vamos a usar en esta receta es el pollo. Yo en este caso voy a usar muslos y pechuga. Luego voy a usar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, puerro, apio como vegetales. Naranjas de buena calidad. Miel, lo mismo, una miel buena. Esta miel es muy buena, la que uso yo. Luego harina normal, harina de trigo. Maicena, para echar un poco, harina de maíz, maicena. Aceite de oliva, virgen extra. Soja, salsa de soja. Sal. Y luego vamos a usar salsa satay, que es una salsa de pasta de cacahuete, que es muy buena. Aceite de girasol, un poco de aceite de girasol para freír también. Luego jengibre en polvo, usaremos jengibre en polvo. Jengibre natural, fresco y ajos. O sea, hoy usaremos jengibre en polvo y fresco. Mantequilla, una buena mantequilla. Azúcar moreno y huevos para hacer nuestro rebozado. Bueno, vamos a preparar ya todo para empezar la receta. Como veréis, es muy fácil. Aquí tengo la pechuga de pollo que la vamos a trocear. Yo la voy a trocear en este caso a dados grandecitos de un bocado. La podéis trocear vosotros más grande, más pequeños, en fin. Yo la troceo siempre así, más o menos. Ahora la estoy cortando en líneas para hacer luego los dados. La pechuga, una pechuga maja entera, y la vamos a cortar ahora. Ahora la cortaremos a dados. Primero le abrimos unas tiras para hacer los dados. Vale, ahora vamos haciendo los dados. Hacerlos al tamaño que queráis. Yo ya veis a qué tamaño lo hago más o menos. Y así me gusta hacerlo a mí. Pero bueno, esto es variable. Hay gente que lo hace más pequeño aún o más grande, en fin. No, yo así lo hago siempre. Es un pollo muy tierno. La pechuga jugosa, es una pechuga jugosa de muy buena calidad. Bueno, y ahora, y los contramuslos o los muslos, lo mismo. El muslo es más delgado, es más fino que lo que es la pechuga, pero da lo mismo. Como luego va a ir todo esto rebozado, pues tampoco tiene nada que ver. Es más sabroso, el muslo es bastante más jugoso que la pechuga. La pechuga es un poco más seca, pero a mí me gusta combinar las dos, la pechuga y el contramuslo o muslo. También lo voy a hacer en tiras, y después de las tiras pues haremos unos cuadraditos. Esto es más delicado de cortar, hay que tener más cuidado. ¿Ves? Ya tenemos todo cortado. Ahí tengo los dados, os los enseño, mirad cómo son más o menos, la medida que he hecho yo. Y ya lo tenemos cortado y preparado para los siguientes pasos. Ahora vamos a hacer la marinada para el pollo. Para dejarlo marinado media hora vamos a hacer esta salsa. Vamos a echar soja, salsa de soja. Bueno, ya se me ha caído por la mesa, pero bueno, no pasa nada, ya la limpiaremos. Ahí echamos una buena chorrada de soja. La soja en la comida china o asiática
o oriental o como le queráis decir, vamos, hay salsas, es la salsa principal. Ahora le vamos a echar un poco de salsa satay. Esta salsa también es muy buena. Como veis arriba tiene el aceite, en este caso hay otras salsas que viene de otra manera. Entonces hay que coger en el fondo que está la pasta de cacahuetes. Que ves que me cuesta sacarla de la cuchara porque va cubierta con el aceite. Entonces cogemos un poco de pasta de cacahuete de masa al fondo y un poco del aceite que lleva por encima, que la cubre. Y echamos una poca. Esto es opcional, si no tenéis pues no le echéis, no pasa nada. Yo siempre tengo en casa y me gusta echarle. Ahora le echaremos un poquito de pimienta negra recién molida, que le dé un toquecillo picantito. Y luego vamos a echarle un poco de jengibre en polvo. Aquí le echamos jengibre en polvo, no fresco. Como veis son productos potentes. Ahora vamos a echar un poco de mantequilla que la tengo ya la tengo fundida. En el microondas la he fundido un poco para que se integre mejor, pero un poco solo. Le hemos echado una nuez de mantequilla para la salsa. Como os digo, la he fundido un poco. Y un poco de maicena. La maicena no la disuelvo aparte porque luego va a ir en el rebozado y no pasa nada, ¿no? Entonces la mezclo aquí toda, que coja la pasta y la hago así siempre. Si vosotros la queréis disolver en agua y luego mezclar, echarla a la salsa, la podéis hacer. A mí me gusta, siempre lo hago así y no pasa nada. Voy a echar un poco más de soja, que le dé un poco más de color. Un poquito más de soja y seguiremos mezclando. Seguimos mezclando. El marinado con esta salsa del pollo quedará muy bueno. Lo dejaremos media hora, pero quedará exquisito. Con todo lo que lleva, la soja, en fin. Vamos a echar un poco más de agua para aclarecerla un poco más, que se quede un poco más clara, pero bueno, tampoco es importante. Y le voy a echar un poco de sal, aunque la soja lleva bastante sal y la salsa satay también, pero le voy a echar un poco más de sal marina. Le damos vuelta y ya está. Y ahora vamos a preparar el pollo. Lo echamos en un bol o en un cuenco, lo que tengáis, porque le vamos a echar la salsa encima para dejarla que se adobe, que se marine todo, ¿veis? Tenemos aquí la salsa y la vamos a cubrir. A cubrir no, la vamos a mezclar, porque no hay, para cubrir no llega. No hemos hecho para que llegue, solo queremos que se mezcle bien y se quede todo marinado. Y ahora vamos a mezclar todo el pollo, que coja toda la salsa. Enseguida se impregna el pollo con esta salsa, o sea, lo coge enseguida. Nada más que le das 4 vueltas y ya cambia de color. Bueno, ya lo tenemos mezclado. Vamos a poner un poco de papel film de este papel y vamos a meterlo a la nevera media hora más o menos. Si queréis ponerlo un poco más lo podéis dejar, pero con media hora es suficiente. Esta salsa es muy potente y enseguida la coge el pollo. Vale, pues vamos a seguir. Ahora vamos a cortar todos los vegetales y verduras. Vamos a empezar con la cebolla. Los cortes van a ser gordos, porque queremos luego que en el pollo se vean todos los vegetales en trozos grandes y nos los podamos comer todos al dente. Entonces por eso los voy a hacer gordos. Parto el pimiento y la cebolla todo en trozos gordos. Aquí estoy haciendo una tira en los pimientos y veis los trozos gordos. No queremos que se deshaga, queremos que queden bastante duros en la salsa. Con el pimiento verde lo mismo vamos a hacer. Las tiras y luego trozos bastante grandes. Aquí sí que es importante, si queréis hacerlo más fino, hacerlo, pero es importante que, claro, los vegetales queden aparte del pollo, los trozos. Lo mismo vamos a hacer con el puerro, trozos grandes. Y el apio, lo mismo. No voy a usar mucho apio, como veis, pero solo unos trocitos que le dé gusto y ya está. Vale, ya tenemos el apio. Y ya está. Bueno, ahora vamos a hacer la salsa de naranja. Lo primero vamos a coger
una naranja y le vamos a quitar un poco de su piel de fuera, de lo que es la naranja, no de lo blanco, solo de la naranja queremos un poquito. Y vamos a exprimir todo el zumo de naranja encima de la ralladura. ¿Lo veis? Bien exprimido todo. Y esta va a ser la salsa principal va a ser esta. La naranja, esta naranja es muy buena, suelta mucho zumo, pero también tiene bastante pepitas, por eso cojo el colador. Y ahora ya que tenemos la naranja, lo dejamos. Vamos a colar de la marinada el pollo. Sí que es muy importante que se cole bien. Lo dejaremos que se escurra en un bol y que se escurra todo bien. Que suelte todo el caldo y todo, ¿ves? Le doy vuelta y ya está. Y ahora vamos a rebozarlo. Ya una vez escurrido bien, cogeremos harina. Yo tengo aquí una bandeja con harina y le voy a meter un par de cucharadas de maicena para mezclarlo. Porque le da mucho juego la maicena a la harina. Las dos cosas mezcladas hace un rebozado muy bueno. Solo 2 cucharadas es suficiente. Echaremos el pollo en la harina, que bien separado, que no se nos junte, y lo vamos a enharinar todo bien, que se quede bien mezclado de harina. Lo iremos haciendo poco a poco, ¿lo veis? Vamos a ir que se impregne bien de harina. No hay que correr, que se quede bien, que el crujiente que tenga es lo principal en el pollo. A la naranja tiene que tener un crujiente muy bueno. Quitamos un poco el exceso y la vamos apartando y reservando, ¿lo veis? Vamos separándolo, que no se nos pegue nada. Y ya lo tenemos. Lo hemos dejado reservado, el pollo con la harina, porque pronto lo vamos a usar. Y ahora vamos a batir. Yo en este caso voy a batir 3 huevos. Si me hiciera falta batiría otro, pero de momento voy a batir 3 huevos. No son muy grandes estos. Por eso a lo mejor luego tengo que batir otro. Pero bueno, de momento voy a poner 3 huevos, que a lo mejor ya tengo bastante. Vosotros si hacéis más cantidad de pollo, pues poner más huevo, ¿eh? Es normal eso. Lo batimos bien. No le vamos a echar ni sal ni nada, ¿eh? Ya lleva bastante sal luego la salsa. Vamos a meter todo el pollo en el huevo y que lo coja bien. Vamos a darle vuelta y vamos a darle tiempo que se vaya mezclando bien con el pollo. No solo poner y sacarlo, no. Vamos a dejarlo un poco. Y lo mismo que antes con la harina. Lo haremos en fases. Poco a poco vamos metiéndolo y sacándolo. Seguimos. 5 o 6 trozos al bol y ya está. Ya lo tenemos casi todo, ¿lo veis? Solo nos queda de sacar este. Fijaos que pasta he tenido bastante. Justo me ha venido, ya lo veis, que el que ha sobrado, no ha sobrado casi nada. Y ahora vamos a la otra fase del rebozado. Ya os digo que es lo principal, el rebozado en esta receta. Es lo que más cuesta, lo que más... Lo vamos a pasar otra vez por harina. Lo hemos pasado la primera vez, luego por huevo y ahora lo volvemos a pasar para que nos quede más crujiente aún, otra vez por harina. Vamos echándolo la harina. Y lo mismo, a mezclarlo, que se quede pegada la harina al huevo. Ya lleva una capa debajo del huevo, pues ahora otra encima del huevo. Quitamos la sobrante, un poco le damos unos golpecitos y ya está. Y la vamos reservando ya. Con este rebozado el pollo se queda dorado, crujiente, te cruje la boca. Lo que pasa es que luego le echaremos la salsa. Pero si no le queréis echar salsa, quedaría crujiente ya. Queda muy entero y como unos tacos ya crujientes. Vale, ya lo tenemos. Ahí sí nos ha quedado y lo vamos a reservar. Vamos a poner una olla, una cazuela o una sartén, lo que queráis. Y vamos a echar la naranja que habíamos antes exprimido con la ralladura. Vamos a echarla para que se nos caliente. Le vamos a echar un poco de jengibre y mantequilla. Primero hemos echado la mantequilla, ahora echaremos el jengibre. Que se vaya disolviendo la mantequilla. La mantequilla le dará un toquecillo de aceite muy suave y le dará mucho brillo también a la naranja. Por eso le echamos una nuez.
Ahora echamos la miel. Echamos miel para contrarrestar la acidez de la naranja, darle el toque de dulzor. Y un poco de azúcar moreno. Entre la miel y el azúcar moreno ponemos el dulzor a la salsa de naranja, que como sabéis es ácida. Y ahora vamos a echarle, como no, un poco de salsa de soja. Quedará una salsa ácida y dulce a la vez. Muy buena queda. La calentaremos, voy a echar un poco más. La calentaremos no demasiado, no, o sea, solo que se vaya calentando y mezclando todos los sabores, incorporando los sabores. Tampoco tiene que estar hirviendo ahí para no... que se caliente un poco y ya está. Bueno, ahora vamos a preparar ya la sartén. Una sartén aquí he preparado y he echado el aceite vegetal, aceite de girasol en este caso, y un poco de aceite de oliva para que le dé un poco de sabor. Esto es cosa mía, lo del aceite de oliva. Yo cuando uso aceite de girasol siempre luego le echo un poquito de unas gotas de aceite de oliva que le dé un poco de sabor. Y ahora vamos a freír el pollo. El fuego tiene que estar, como lo veis, bastante fuerte. Y así como se echa, se queda ya a tope, ya se queda friendo, el aceite está en su temperatura. Ahí lo veis, cómo se va friendo, no se toca para nada, solo un poco, así se menea. Los 2 o 3 primeros minutos no se toca para nada. Y luego, por si se ha pegado algún trozo, pues se separa un poco. Pero con el aceite que lleva la temperatura es difícil. Cuando ya veamos que esté bien tostadico y bien crujiente, como lo veis aquí, que está, lo vamos sacando a una bandeja con papel absorbente, papel de cocina en este caso, para que el exceso de aceite se quede en el papel, se vaya escurriendo. Esto se hace también a tongadas pequeñas, hay que hacerlo poco a poco, no echar pollo sin talento ahí en la sartén, poco a poco. ¿Lo veis? 6 o 7, según la sartén que uséis, pues que no se peguen, y se va haciendo poco a poco. Tampoco tarda mucho en hacerse. Ahí poco a poco se va haciendo. Fijar qué color coge ya. Y lo vamos a sacar ya porque ya está, ¿lo ves? Fijaros que rebozado más bueno queda. Quedan crujientes. Y por adentro muy suaves, muy esponjosos. Por fuera quedan como duritos y por fuera muy bien. Bueno, tenemos la salsa preparada. Le he echado una hoja de naranja que tenía para que le dé un poco de sabor. Y el pollo que hemos rebozado y que hemos frito lo vamos a pasar a la salsa de naranja, que coja el sabor ahora de la salsa. Ahí lo tenéis. Lo dejaremos un poco, le iremos dando unas vueltas con cuidado. Pero este rebozado es muy consistente, es muy difícil que se rompa. Lo dejamos un poco y le seguiremos dando vueltas, que vaya cogiendo solo el sabor. Solo queremos que coja el sabor de la salsa, del rebozado. Y ahora ya vamos a preparar un bol. En este caso yo tengo un bol oriental y lo vamos a usar. Un wok. Vale, echaremos el ajo y el jengibre fresco, que lo habremos cortado a trozos no muy pequeños. Que fría un poco, le dé sabor al aceite. El aceite es de oliva. Aquí para los vegetales yo uso aceite de oliva. Vosotros usar el que queráis. Y ahora vamos a echar todos los vegetales. El pimiento, el puerro, la cebolla, todo. Y vamos a freírlo a fuego fuerte. Que se nos dore un poco, pero el fuego tiene que ser fuerte. Vamos a echar un poco de sal. Echaremos sal a todos los vegetales. Y ahora vamos a echar, claro, como no podía ser de otra manera, le vamos a echar un poco de pimienta. Aquí tenemos la pimienta. Vamos a echarle un buen toque de pimienta que coja toda la verdura. Y ahora sí que vamos a darle vuelta sin parar. Bueno, ya tenemos aquí un colador. Y me he preparado también otro bol. Y vamos a colar ya la salsa de naranja. Que escorra, que se quite toda la salsa de naranja del pollo. Toda la que no ha cogido ya nos sobra ya. Ahí la tenemos, vamos a escurrirla bien.
y la dejaremos que siga escurriendo un poco. Los vegetales ya casi los tenemos. No queremos que se cocinen más, que se queden duros a la boca. Y vamos a echar todo el pollo ya y a mezclar con los vegetales. Ya a hacer un salteo, solo es para que se mezcle ya, un salteo fuerte. Ahí, que se mezcle todo, pero no queremos cocinarlos casi nada. Van a estar nada, 2 o 3 minutos escasos. Según como lo vea, a ver cómo lo veo, pero poco van a estar ya. Ahí lo tenemos ya. Y ya los tenemos preparados, los tenemos listos. Han quedado ya muy bien. Ahí lo tenéis, todo bien tostado. Y todo bien hecho ya. Perfecto. Hay gente que le echa salsa de naranja por encima ahora. Yo no le echo nada, lo quiero así un poco crujiente. Luego la salsa estará en la mesa y el que quiera que se eche. Ahí lo tenéis. La salsa la tengo ahí, por si alguno quiere echarse salsa por encima del pollo, que se eche. Pero a mí me gusta así, crujiente. Ya tenemos el plato preparado para servir. Como veis, es una receta buenísima. Esta receta, comida china auténtica. Bueno, la receta dicen que no es china, que se hizo en Estados Unidos. Pues dicen que proviene de Estados Unidos, que no salió de China esta receta, pero bueno, da igual. Que sea de donde quiera. Buena, está buenísima. Vamos a echar tanto vegetales como pollo. ¿Lo veis? Le echaremos pimiento, cebolla. Es muy agradable. Echamos el pollo por encima. Y pimiento y de todo. Yo creo que os gustará mucho la receta. Ya veréis cómo os gustará esta receta. Vamos a hacer muchas recetas orientales, porque a mí es una de las cocinas, de mis cocinas favoritas es la oriental. Todo japonesa, china, me gusta, me encanta, tailandesa, haremos muchos platos. Vamos a poner la naranja de adorno ahí en el plato y vamos a dejarlo así. De momento vamos a dejar que repose un poco y luego nos lo comeremos. Ahí lo tenéis, fijaros qué pedazo de plato. Buenísimo. Bueno, os animo a que os suscribáis al canal para que sigamos haciendo recetas de esta manera. Si queréis que haga alguna receta oriental o china o japonesa o tailandesa en concreto, me lo decís. Ahí la tenéis. Todo buenísimo. Animo a eso, a que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para estar enterados de todo lo que pasa en este canal. Que lo compartáis, le deis a me gusta y me preguntáis lo que queráis. Si me queréis preguntar lo que sea, pues ponérmelo en el cajetín, en preguntas en el canal y yo os lo responderé. Y sin más, pronto haremos otra receta buenísima. Os dejo con todos los ingredientes que hemos usado en esta receta. En el cajetín también los tendréis.